Este pequeño libro es una suma, si bien breve, de los resultados de 50.000 años de pensadores. Sus obras, examinadas y coronadas por un cuarto de siglo de investigación original de L. Ronald Howard, han llevado a las humanidades, a las que las ciencias exactas sacaban una gran ventaja, a un estado de igualdad, si no de superioridad, con respecto a la física, la química y las matemáticas. Nunca ha existido un conocimiento así anteriormente, ni el hombre ha podido obtener nunca antes resultados como los que se pueden alcanzar con el estudio de este breve volumen. El término Scientology proviene de la palabra latina scio, saber en el sentido más pleno de la palabra, y de la palabra griega logos, estudio de. Scientology se define además como el estudio y el manejo del espíritu en relación consigo mismo, con los universos y con otros seres vivos. Dianética es una precursora y un subestudio de Scientology. Dianética viene de la palabra griega dia, a través, y nous, mente o alma. Dianética es lo que el alma le está haciendo al cuerpo. Al igual que la ingeniería, Scientology tiene ciertos principios básicos. Estos son necesarios para una comprensión completa del tema. Puede que te hayan enseñado que saber sobre la mente, el espíritu y la vida es algo muy difícil. Este es el primer principio de Scientology. Es posible saber sobre la mente, el espíritu y la vida. La idea más fundamental en Scientology se llama ciclo de acción. Ciclo significa un periodo de tiempo con un principio y un fin, una sección de la totalidad del tiempo con un principio y un fin. En un tiempo sin principio y sin fin, uno puede delimitar periodos que sí tienen un principio y un fin en lo que respecta a la acción. Acción significa movimiento o cambio de posición, un acto, una consideración de que ha habido movimiento. Está escrito en libros muy antiguos que, a partir del caos, vino el nacimiento. A partir del nacimiento hubo crecimiento. Cuando se alcanzó el crecimiento, hubo entonces una decadencia gradual. La decadencia terminó entonces en muerte. Tras la muerte hubo caos. Scientology expresa esto más brevemente. El ciclo de acción es una apariencia como sigue: crear, luego sobrevivir, luego destruir, o creación, supervivencia, destrucción. Primero hay creación. A esta le sigue luego la supervivencia. A esta le sigue la destrucción. Apariencia significa lo que parece ser, a diferencia de lo que auténticamente es. Este ciclo es solo una apariencia. Es lo que vemos, lo que observamos, lo que creemos.
Consideramos que es así y entonces lo vemos así. Un niño nace, crece, alcanza la madurez, envejece, muere. En Scientology se puede ver que ninguno de estos pasos es necesario. Uno considera que lo son y entonces son verdaderos. Un hombre puede envejecer con rapidez o lentitud. Envejece en la medida en que cree que está envejeciendo. Como todo el mundo está de acuerdo en que así son las cosas, así es como ocurren. El ciclo no es verdadero. Solo es aparente. Es aparente porque creemos que lo vemos. Es aparente porque estamos de acuerdo en que así debería ser. La prueba de este principio es la siguiente. ¿Podemos poner bien a alguien o hacerlo más inteligente usando el ciclo de acción? Miles de pruebas han demostrado que usar el ciclo de acción y creer en él no ha puesto bien a nadie ni ha hecho que sea inteligente. Por lo tanto, sin importar si lo vemos, algo debe de andar mal con él. La mujer que envejece deseando parecer más joven está protestando contra este ciclo de acción. Ella siente que hay algo que anda mal con esto. Lo hay. Tenemos que averiguar cuál es el ciclo auténtico antes de que podamos poner mejor a la gente. Auténtico significa lo que es realmente cierto. Lo que existe a pesar de todas las apariencias. Lo que subyace tras la manera en que las cosas parecen ser. El modo en que las cosas realmente son. El ciclo de acción auténtico es como sigue. Crear, 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 crear. Crear contra crear. No creación, nothingness. Condición de nada. Crear significa hacer, elaborar, construir, postular, traer a la existencia, crear. Crear, crear, crear significa crear otra vez continuamente, un momento tras otro. Sobrevivir. Crear contra crear. Significa crear algo contra una creación, crear una cosa y luego crear otra cosa contra ella. Destruir. No creación significa ausencia de cualquier creación, ninguna actividad creativa. Un ciclo de acción auténtico consta entonces de diversas actividades, pero todas y cada una de ellas son creativas. El ciclo de acción contiene una apariencia de supervivencia, pero esto en realidad es solo una creación continua. Crear, crear, crear. El ciclo de acción aparente contiene destrucción, pero el ciclo de acción auténtico nos dice lo que es la destrucción. La destrucción es una de dos actividades. La destrucción es, en cuanto a acción, una creación de algo contra una creación de otra cosa. Crear contra crear. Por ejemplo, vemos una pared que está en pie. Para que sea fácilmente visible, es necesario que la pared se cree de manera constante. El acto de destrucción es ejercer otra creatividad contra la pared, es decir, la acción o actividad de derribar la pared. Tanto el que la pared esté ahí en pie como la acción de derribarla son acciones creativas.
Como puede que nos moleste o no nos guste que se derribe una pared, denigramos la creatividad implicada en derribarla con la palabra destructiva. La autenticidad nos dice que no existe tal cosa como la destrucción. Solo existe creación contra una creación. Hay otro tipo de destrucción, y se trata de no más creación, no creación. Al no tomar parte ya en la creación de la pared en teoría puede dejar de existir para uno. Esto es cierto en la práctica real en Scientology. Realidad significa la forma en que parecen ser las cosas. Realidad es apariencia. Para hacer cualquier cosa con respecto a la realidad, se debe investigar y descubrir qué subyace tras la apariencia. ¿En qué consiste la realidad? Vemos una apariencia que contiene el ciclo de acción de crear, sobrevivir, destruir. Más básicamente, este ciclo de acción no contiene nada más que creación. Si uno deja de hacer algo por completo y deja de participar en su elaboración, ese algo ya no existe para él. Si uno deja de crear, hay una condición de nada. Cuando uno crea algo u observa algo que está creado, eso todavía se sigue creando. Incluso si uno está creando algo con la mano izquierda y se ha olvidado de ello con la mano derecha, la cosa sigue existiendo. En otras palabras, uno puede crear algo sin saber que eso se sigue creando. Luego uno procura destruirlo mediante una contracreación. Muy bien, muchachos, derrúmbenla. ¡Vamos! El resultado es un caos, creado por dos creaciones opuestas. Seamos prácticos. Una teoría no es de utilidad a menos que funcione. Todas las imaginativas y hermosas teorías del mundo son inútiles a menos que tengan utilidad o funcionalidad. ¿Es útil esta teoría del ciclo de acción? Lo es. Mientras pensemos que tenemos que destruir con fuerza para destruir en grado alguno, mientras pensemos en términos de destrucción, tendremos caos. Existe el crear y saber que uno está creando. Existe el crear y no saber que uno está creando. Cuando uno conduce un auto o una carreta, hace muchas cosas de las que no es consciente, y a estas las llamamos acciones automáticas. Uno está haciendo algo y no es consciente de que lo está haciendo. Uno comienza a crear algo. ¿Cómo llamas a eso, gusano? Yo no lo llamo correr. 20 lagartijas, ahora. Luego coloca este pensamiento todavía activo más allá de su propio alcance y la creación sigue ocurriendo. Recoge el cuchillo. Vamos, gusano, recoge el cuchillo. Haz 20 lagartijas. Crear algo a sabiendas es siempre la primera condición. 20 lagartijas ahora mismo. Uno puede entonces continuar con resolución la creación inadvertidamente. 7 segundos para empezar.
empezar. Quiero mi cambio, lo quiero ahora. Es más, tras el mostrador las 20 lagartijas, gusano. Ahora. Todo lo que uno está haciendo a sabiendas o inadvertidamente, lo está haciendo aquí y ahora, en el instante presente, en tiempo presente. Si tienes 3.7 segundos para empezar. Uno comenzó a sabiendas alguna creación en algún momento pasado. Pero la creación se está llevando a cabo en el momento presente. ¿Entiendes? 1, 2, 3, ¡vamos! ¡Vamos! Para parar cualquier creación, se puede establecer que uno supo anteriormente que la estaba creando, encontrando ese pensamiento y haciendo que se sepa de nuevo. O uno simplemente puede crear nueva y conscientemente lo que ya está creando inconscientemente, inadvertidamente. En ambos casos la creación cesa. La manera incorrecta es comenzar una nueva creación para oponerla a la antigua creación. Cuando uno hace esto, obtiene confusión y caos. Un hombre tiene un empleo. Le pone empeño. Es decir, crea un empleo durante días, semanas y años. Mientras él haga un empleo, el empleo existe. Un buen día cuenta con, da por hecho, este empleo. Ya no lo crea. Este deja de existir. No tiene empleo. La apariencia es que holgazaneó, se volvió perezoso y lo despidieron. La autenticidad es que ya no creó un empleo y entonces no lo tuvo. Por ejemplo, un hombre cuenta con una mujer para que se encargue de su casa. Un día ya no tiene mujer. Él no puede encargarse de la casa aun cuando antes de casarse con la mujer sí podía. Por ejemplo, un hombre está cuerdo. Tiene la idea de que sería mejor estar demente. Comienza a volverse demente y luego hace un sinfín de cosas para permanecer cuerdo. Aquí él ya estaba creando el estado de cordura. Contracreó la demencia, entonces contracreó la cordura contra la demencia. Puede que se piense que la creación en esta obra excluye a Dios. Aquí solo estamos considerando aquellas cosas que el hombre o el hombre como espíritu puede hacer, elaborar o pensar. El tema de quién o qué está haciendo la creación no invalida el ciclo. Esta es una obra sobre el tema de la mente, el espíritu y la vida. No una obra sobre el tema del Ser Supremo. En Scientology existen muchas formas de poner a prueba estos principios. Estas pruebas entran en el apartado del procesamiento. Existen tres condiciones de la existencia. Estas tres condiciones comprenden o forman la vida. Son ser, hacer y tener. La primera condición de la existencia es ser, bigness. Ser se define como la asunción o elección de una categoría de identidad. Se podría decir que es el papel en un juego. Un ejemplo de bigness podría ser el nombre que uno tiene. Otro ejemplo sería la profesión que se tiene. Otro ejemplo serían las características físicas propias. Todas o cada una de estas cosas podrían denominarse el bigness de uno.
el bigness lo asume uno mismo, se le da o lo logra. Por ejemplo, al jugar un juego, cada jugador tiene su propio bigness. La segunda condición de la existencia es hacer, doingness. Con hacer queremos decir acción, función, consecución, el logro de metas, la realización del propósito o cualquier cambio de posición en el espacio. La tercera condición de la existencia es tener, haviness. Con haviness queremos decir ser dueño, poseer, ser capaz de controlar, colocar, encargarse de objetos, energías o espacios. La definición esencial de tener es ser capaz de tocar, impregnar o dirigir la disposición de algo. El juego de la vida exige que uno adopte un bigness para lograr un doingness en dirección al haviness. Estas tres condiciones se presentan en orden de importancia en lo que respecta a la vida. La capacidad de ser es más importante que la capacidad de hacer. La capacidad de hacer es más importante que la capacidad de tener. En la mayoría de las personas, estas tres condiciones están lo suficientemente confusas como para que la mejor forma de comprenderlas sea en orden inverso. Cuando uno ha clarificado la idea de haviness o posesión, uno puede entonces proceder a clarificar el doingness o actividad general. Y una vez hecho esto, uno comprende el bigness o identidad. Para tener una existencia próspera es esencial clarificar y comprender cada una de estas tres condiciones. La capacidad de adoptar o de otorgar bigness es probablemente la virtud humana más elevada. Es incluso más importante ser capaz de permitir que otras personas tengan bigness que ser capaz de adoptarlo uno mismo. Al examinar la confusión que es la vida o la existencia para la mayoría de las personas, se pueden descubrir 8 divisiones principales, a cada una de las cuales se aplican las condiciones de la existencia. Cada división también contiene un ciclo de acción. Podría decirse que existen 8 impulsos, empujes, ímpetus en la vida. A estos los llamamos dinámicas. Son motivos o motivaciones. Los llamamos las 8 dinámicas. Aquí no se piensa ni se afirma que ninguna de estas 8 dinámicas sea más importante que las demás. Aunque son categorías del amplio juego de la vida, no son forzosamente iguales entre sí. Se verá entre los individuos que cada persona pone más énfasis en una de las dinámicas que en las demás, o puede poner más énfasis en que una combinación de dinámicas sea más importante que otras combinaciones. El propósito de establecer esta división es aumentar la comprensión de la vida distribuyéndola en compartimentos. Una vez subdividida la existencia de esta forma, se puede inspeccionar cada compartimento, como tal y por sí mismo, en su relación con los demás compartimentos de la vida. Para resolver un rompecabezas,
es necesario empezar por tomar las piezas de color y tipos similares y colocarlas en grupos. Al estudiar un tema, es necesario avanzar de una manera ordenada. Para fomentar este orden, es necesario adoptar, para nuestros fines, estos 8 compartimentos arbitrarios de la vida. La primera dinámica es el impulso hacia la existencia como uno mismo. Aquí tenemos la individualidad expresada plenamente. A esta se le puede llamar la dinámica de uno mismo. La segunda dinámica es el impulso hacia la existencia como actividad sexual. Esta dinámica tiene en realidad 2 divisiones. La segunda dinámica A es el acto sexual en sí. Y la segunda dinámica B es la unidad familiar, incluyendo la crianza de los hijos. A esta se le puede llamar la dinámica del sexo. La tercera dinámica es el impulso hacia la existencia en grupos de individuos. Cualquier grupo o parte de una clase completa podría considerarse una parte de la tercera dinámica. La escuela, la sociedad, la ciudad y la nación son cada una de ellas parte de la tercera dinámica y cada una es una tercera dinámica. A esta se le puede llamar la dinámica de grupo. La cuarta dinámica es el impulso hacia la existencia como humanidad o de la humanidad. Mientras que una raza podría considerarse una tercera dinámica, a todas las razas se les consideraría la cuarta dinámica. A esta se le puede llamar la dinámica de la humanidad. La quinta dinámica es el impulso hacia la existencia del reino animal. Esto incluye a todas las criaturas vivas, ya sean vegetales o animales, los peces del mar, las bestias del campo o del bosque, la hierba, los árboles, las flores o cualquier cosa que esté animada directa e íntimamente por la vida. A esta se le puede llamar la dinámica animal. La sexta dinámica es el impulso hacia la existencia como el universo físico. El universo físico se compone de materia, energía, espacio y tiempo. En Scientology tomamos la primera letra de cada una de estas palabras, en inglés matter, energy, space, time, y creamos una palabra, MEST. A esta se le puede llamar la dinámica del universo. La séptima dinámica es el impulso hacia la existencia como espíritus o de los espíritus. Todo lo espiritual, con o sin identidad, entraría en el apartado de la séptima dinámica. A esta se le puede llamar la dinámica espiritual. La octava dinámica es el impulso hacia la existencia como infinito. También se le identifica como el Ser Supremo. Se llama la octava dinámica porque el símbolo del infinito, en posición vertical, es el número 8. A esta se le puede llamar la dinámica del infinito o de Dios. Tanto el ciclo de acción como las 3 condiciones de la existencia están incluidos en cada dinámica. Como mejor se les podría representar es como una serie de círculos concéntricos donde la primera dinámica sería el centro y cada nueva dinámica sería sucesivamente un círculo alrededor de él. La idea de un espacio que se expande forma parte de estas dinámicas. La característica básica del individuo incluye su capacidad para expandirse así hacia las otras dinámicas. Pero solo cuando se haya alcanzado la séptima dinámica en su totalidad, descubrirá uno la verdadera octava dinámica. Nos damos cuenta de que un bebé, al nacer, no percibe más allá de la primera dinámica. Pero conforme el niño crece y se amplían sus intereses,
puede verse que el niño abarca otras dinámicas. Una persona que es incapaz de funcionar en la tercera dinámica es, de inmediato, incapaz de formar parte de un equipo, y podría decirse entonces que es incapaz de llevar una existencia social. Ninguna de estas dinámicas de la 1 a la 7 es más importante que ninguna de las otras en lo referente a orientar al individuo. Aunque las dinámicas no son de la misma importancia, cada una respecto a la siguiente, la capacidad de un individuo para asumir el beingness, el doingness y el havingness de cada dinámica constituye un índice de su capacidad de vivir. Las capacidades y deficiencias de los individuos pueden comprenderse examinando su participación en las diversas dinámicas. Hay un triángulo de considerable importancia en Scientology, y la capacidad de usarlo nos proporciona una comprensión mucho mayor de la vida. El triángulo de ARC es la piedra angular de las asociaciones en la vida. Este triángulo es el denominador común de todas las actividades de la vida. El primer vértice del triángulo se llama afinidad. La definición básica de afinidad es la consideración de distancia, ya sea buena o mala. La función más elemental de la afinidad absoluta sería la capacidad de ocupar el mismo espacio que alguna otra cosa. La palabra afinidad se emplea aquí para indicar amor, agrado o cualquier otra actitud emocional. En Scientology se concibe que la afinidad es algo con muchas facetas. La afinidad es una cualidad variable. La palabra afinidad se usa aquí en el sentido general de nivel de agrado. En el apartado de afinidad tenemos los diversos tonos emocionales dispuestos del más alto al más bajo. A esto en Scientology se le llama la escala tonal. Estos son en parte serenidad, el nivel más alto, entusiasmo, conservadurismo, conforme descendemos hacia las afinidades más bajas, aburrimiento, antagonismo, enojo, hostilidad encubierta, miedo, pesar, apatía. Por debajo de apatía, la afinidad pasa a adoptar estados sólidos como la materia. La afinidad se concibe que está compuesta primero de pensamiento, luego de emoción que contiene partículas de energía y después como un sólido. El segundo vértice del triángulo es la realidad. La realidad podría definirse como lo que parece ser. La realidad es básicamente acuerdo. Lo que estamos de acuerdo en que es real, es real. El tercer vértice del triángulo es la comunicación. La comunicación es más importante que los otros dos vértices del triángulo. La comunicación es el solvente de todas las cosas, disuelve todas las cosas. La interrelación en el triángulo resulta evidente de inmediato al preguntar: ¿alguna vez has intentado hablar con un hombre enojado? Sin un alto nivel de agrado y sin cierta base de acuerdo, no hay comunicación. Sin comunicación y cierta base de respuesta emocional, no puede haber realidad. Sin cierta base para el acuerdo y sin comunicación,
no puede haber afinidad. Por lo tanto, a estas tres cosas les llamamos triángulo. A menos que tengamos dos vértices de un triángulo, no puede existir un tercer vértice. Si uno desea cualquier vértice del triángulo, se deben incluir los otros dos. Se concibe que el triángulo es muy espacioso en el nivel de serenidad y está totalmente condensado en el nivel de materia. Por lo tanto, para representar una escala que se pueda usar, dibujaríamos un gran triángulo en la parte superior de la escala y triángulos cada vez más pequeños, reduciéndose hasta convertirse en un punto en la parte más baja de la escala. La afinidad, la realidad y la comunicación son la base de la escala tonal de Scientology, que proporciona una predicción del comportamiento humano. El triángulo no es equilátero. La afinidad y la realidad son mucho menos importantes que la comunicación. Podría decirse que el triángulo comienza con la comunicación, la cual da origen a la afinidad y la realidad. ARC son comprensión. Para mantener una comunicación intensa y eficiente con alguien, debe haber alguna base para el acuerdo. Debe haber cierto agrado por la persona. Y entonces puede existir comunicación. Puede verse entonces que el mero hablar y escribir al azar, sin conocimiento de esto, no sería necesariamente comunicación. La comunicación es esencialmente algo que se envía y que se recibe. Tanto la intención de enviar como la intención de recibir deben estar presentes en cierto grado antes de que pueda tener lugar una auténtica comunicación. Por lo tanto, uno podría tener condiciones que parecieran ser comunicaciones, que no lo fueran. El triángulo de ARC original de Scientology, al igual que todos estos conceptos, una vez comprendido, es un instrumento o arma sumamente útil en las relaciones humanas. Por ejemplo, entre las leyes del triángulo de ARC, para que una comunicación se reciba, debe aproximarse al nivel de afinidad de la persona a quien va dirigida. A medida que las personas descienden por la escala tonal, resulta más y más difícil comunicarse con ellas. Y las cosas con las que estarán de acuerdo se hacen más y más sólidas. Así, tenemos conversaciones amistosas en lo alto de la escala y guerra en la parte más baja. Cuando el nivel de afinidad es odio, el acuerdo es materia sólida. Y la comunicación, balas. Como mejor se puede comprender la vida es comparándola con un juego. Puesto que ocupamos una posición exterior respecto a un gran número de juegos, podemos observarlos con imparcialidad. Si estuviéramos ocupando una posición exterior respecto a la vida, en lugar de estar implicados e inmersos en vivirla, esta nos parecería muy similar a cómo nos parecen los juegos desde nuestro estratégico punto de vista actual. A
pesar de la cantidad de sufrimiento, dolor, desdicha, aflicción y tribulaciones que puede haber en la vida, la razón de existir es la misma que uno tiene para jugar un juego. Interés, competición, actividad y posesión. La verdad de esta afirmación se establece mediante la observación de los elementos de los juegos y aplicando después estos elementos a la vida en sí. Cuando hacemos esto, descubrimos que no falta nada en el panorama de la vida. Con juego queremos decir competición entre una persona y otra, o entre un equipo y otro. Cuando decimos juegos, queremos decir juegos como el béisbol, el polo, el ajedrez o cualquier otro pasatiempo de este tipo. En algún momento puede haberte causado extrañeza que los hombres se arriesgaran a lesionarse en el campo de juego tan solo por diversión. Así que podría sorprenderte que la gente siga viviendo o se meta en el juego de la vida, exponiéndose a toda la aflicción, la agonía y el dolor solo por tener algo que hacer. Evidentemente, no existe peor maldición que la inactividad total. Por supuesto, existe la condición en la que una persona continúa jugando un juego que ya no le interesa. Si tan solo miras a tu alrededor en la sala y descartas los objetos que no te interesan, descubrirás algo notable. En poco tiempo encontrarás que no hay nada en la sala que no te interese. Todo te interesa. El objetivo del juego es... Sin embargo, el desinterés en sí es uno de los mecanismos del juego. Para ocultar algo, solo es necesario hacer que todos se desinteresen del lugar donde está oculto el objeto. Bueno, es un día lluvioso. El clima no le está ayudando a ninguno de los dos equipos. El desinterés no es un resultado inmediato de un interés que se ha desgastado. No le ha ido bien esta temporada. Esta relación es insoportable. El desinterés es un bien en sí mismo. Al goleador no le ha ido bien Es palpable. esta temporada. Existe. Collins solía ser una estrella de este deporte. Ahora no parece ser el hombre más feliz en la cancha. Ha tenido un año difícil. Muchas lesiones, muchos errores. Lo veo sin ánimo, no tiene el fuego de antes. Estudiando los elementos de los juegos, nos encontramos en posesión de los elementos de la vida. Pero, un momento. Está avanzando por la cancha. Va controlando el balón. Empieza a burlar jugadores. Sí, parece que lo va a intentar. Va por todo. Es algo muy arriesgado, amigos. No lo puedo creer. Es una jugada arriesgada. ¿Le resultará? Dispara ahí. ¡Gol! ¡Vaya recuperación! ¡Qué recuperación! ¡Los aficionados están felices! La vida es un juego. ¡Tenemos a un hombre feliz! Un juego consiste en libertad, barreras y propósitos. Este es un hecho científico, no meramente una observación. Existe libertad entre las barreras. Una totalidad de barreras y una totalidad de libertad, por igual, son condiciones en juego. Ambas son igualmente crueles. Ambas carecen igualmente de propósito. Cuando la relación entre la libertad y las barreras se desequilibra demasiado, el resultado es infelicidad.
La libertad de está muy bien solo mientras haya un lugar hacia el que ser libre. Hija, por favor. Un deseo interminable de libertad de es una trampa perfecta. Un miedo a todas las cosas. Las barreras están compuestas de ideas, espacio, energía, masas y tiempo que inhiben. La libertad en su totalidad sería una ausencia absoluta de estas cosas. Pero también sería una libertad sin pensamiento ni acción, una infeliz condición de nothingness, condición de nada total. Cuando está fijo en demasiadas barreras, el hombre anhela ser libre. Pero si se precipita a una libertad total, no tiene propósito y es desdichado. Hay libertad entre barreras. Si se conocen las barreras y se conocen las libertades, puede existir la vida, el vivir, la felicidad, un juego. Las restricciones de un gobierno o de un empleo le dan al empleado su libertad. Sin restricciones conocidas, un empleado es un esclavo condenado a los temores de la incertidumbre en todas sus acciones. Los ejecutivos de las empresas y del gobierno pueden fracasar de tres maneras y producir así un caos en su departamento. Puede que parezcan dar libertad sin límite, parezcan proporcionar barreras sin límite. No hagan que ni la libertad ni las barreras se conozcan con certeza. La competencia de un ejecutivo, por tanto, consiste en imponer y hacer cumplir un equilibrio adecuado entre la libertad de su gente y las barreras de la sección, y en ser preciso y consecuente respecto a esas libertades y barreras. ¡A trabajar! Oye, levántate, cierra el libro. Un ejecutivo así, con añadir solo en sí mismo iniciativa y propósito, puede tener un departamento con iniciativa y propósito. Un empleado que crea y o insista en solo libertad se volverá un esclavo. Debe insistir en un equilibrio funcional entre libertad y barreras. Un examen de las dinámicas demostrará la posibilidad de una combinación de equipos. Dos dinámicas de grupo pueden participar conjuntamente entre sí como equipos. La dinámica de uno mismo puede aliarse con la dinámica animal contra, digamos, la dinámica del universo y así tener un juego. En otras palabras, las dinámicas son un esbozo de los posibles equipos e interacciones. Como todo el mundo participa en varios juegos, un examen de las dinámicas le indicará y le clarificará los diversos equipos en los que está jugando y aquellos contra los que está jugando. ¿Y por qué? Si un individuo puede descubrir que solo está jugando en la dinámica de uno mismo y que no pertenece a ningún otro equipo, es seguro que este individuo perderá, pues tiene ante sí las 7 dinámicas restantes
Necesito un americano con hielo. No, sin hielo. Solo un toque de vainilla y un poquito de leche descremada. Y la dinámica de uno mismo rara vez es capaz de superar, por sí sola, a todas las otras dinámicas. En Scientology llamamos a esta condición el único. Aquí está el autodeterminismo con el aspecto de determinismo egoísta. ¿Le gustaría hacer una donación para los niños huérfanos y comprar unas galletitas? Son las mejores galletas que podría conseguir. Y aquí hay un individuo que sin ninguna duda estará abrumado. Para disfrutar de la vida, uno tiene que estar dispuesto a hacer en alguna medida parte de la vida. En Scientology hay un principio llamado pandeterminismo. Esto se podría definir, grosso modo, como determinar simultáneamente las actividades de dos o más lados de un juego. Por ejemplo, una persona que está jugando al ajedrez está siendo autodeterminada y está jugando al ajedrez contra un oponente. Una persona que es pandeterminada en el tema del ajedrez podría jugar en ambos lados del tablero. Un ser es pandeterminado en relación con cualquier juego con respecto al cual él sea superior. Solo es autodeterminado en un juego con respecto al cual sea subordinado. Por ejemplo, un general de un ejército es pandeterminado respecto a una disputa entre dos soldados, o incluso dos compañías que están bajo su mando. ¡La batalla no es aquí! ¡Es allá! Él es pandeterminado en este caso. Pero cuando se enfrenta a otro ejército liderado por otro general, se vuelve autodeterminado. Se podría decir que, de esta manera, el juego es mayor que él. El juego resulta aún mayor cuando el general trata de desempeñar los papeles de todos los dirigentes políticos que deberían estar por encima de él. Esta es la razón principal de que la dictadura no funcione. Es casi imposible que un solo hombre sea pandeterminado con respecto a todo el sistema de juegos que forman una nación. Empieza a tomar partido. Y entonces, en esa medida, se vuelve mucho menos que el gobierno que está tratando de dirigir. En épocas pasadas estuvo de moda insistir solo en la libertad. La Revolución Francesa proporciona un excelente ejemplo de esto. A finales del siglo XVIII, la nobleza francesa se volvió tan autodeterminada frente al resto del país y fue tan incapaz de tomar partido por el pueblo que los nobles fueron aniquilados. Inmediatamente, el pueblo mismo trató de asumir el control del gobierno y al estar aleccionado para sentir una profunda hostilidad por todo tipo de restricciones, su grito de guerra se convirtió en libertad. Ya no tenía restricciones ni barreras. Se dejaron de lado las reglas del gobierno. El robo y el bandolerismo sustituyeron a la economía. El pueblo, por tanto, se encontró en una trampa más profunda y descubrió que estaba implicado en una dictadura que era mucho más restrictiva que cualquier cosa que hubieran experimentado antes de la revolución. Aunque el hombre continuamente usa libertad como un grito de guerra, solo consigue establecer un mayor atrapamiento para sí mismo. La razón de esto es muy sencilla. Un juego consta de libertad y barreras y propósitos. Cuando el hombre abandona la idea de las restricciones o de las barreras, de inmediato pierde el control de las barreras.
se vuelve autodeterminado con respecto a las barreras y no pandeterminado. Por tanto, no puede controlar las barreras. Las barreras, al quedar sin control, lo atrapan de inmediato ahí mismo. Cuando el hombre elude las barreras, se produce inmediatamente la espiral descendente de la apariencia, crear, sobrevivir, destruir. Si considera que todas las restricciones y barreras son sus enemigas, se está negando, por supuesto, a controlarlas en modo alguno e inicia así su propia espiral descendente. No hay barreras ni A una raza que está educada para pensar en términos de solo libertad, se le atrapa con mucha facilidad. Nadie en la nación se responsabilizará de las restricciones. Por lo tanto, las restricciones aparentemente son cada vez menos. En realidad, cada vez son más y más. Conforme disminuyen estas restricciones, disminuye la libertad del individuo. No se puede ser libre de una pared a menos que exista una pared. Al carecer de toda restricción, la vida se vuelve algo sin propósito, fortuito, caótico. El tiempo es dinero, Juan. Un buen directivo debe ser capaz de responsabilizarse de las restricciones. Dado que la libertad para existir debe tener barreras, un fracaso a la hora de tomar la iniciativa en el tema de las restricciones o las barreras hace que éstas surjan por sí mismas y que existan sin consentimiento ni dirección. Existen diversas actitudes que producen felicidad. La actitud que solo insiste en la libertad no puede producir más que infelicidad. Sería mejor desarrollar una pauta de pensamiento que buscara nuevas formas de ser atrapado y cosas en las que estar atrapado, que padecer el completo atrapamiento final de obsesionarse con solo libertad. Sí. El hombre que está dispuesto a aceptar restricciones y barreras y no las teme, es libre. El hombre que no hace más que luchar contra las restricciones y las barreras, por lo general resultará atrapado. Como puede verse en cualquier juego, los propósitos llegan a contraponerse. En casi todos los juegos de dos equipos en un campo existe una situación de propósito contra propósito. Un equipo tiene la idea de alcanzar la portería del otro, y el otro tiene la idea de alcanzar la portería del primero. Sus propósitos están en conflicto, y este enfrentamiento de propósitos constituye un juego. El conflicto de propósitos nos da lo que llamamos problemas. Un problema tiene la anatomía de los propósitos. Un problema consta de dos o más propósitos opuestos. No importa a qué problema te enfrentes o te hayas enfrentado, la anatomía básica de ese problema es propósito contra propósito. En pruebas auténticas que se han realizado en Scientology, se ha descubierto que los problemas empiezan a hacer sufrir a una persona cuando no tiene suficientes.
Existe el viejo dicho que dice que si quieres que algo se haga, dáselo a una persona ocupada para que lo haga. Similarmente, si quieres tener un allegado feliz, asegúrate de que sea una persona que pueda tener muchos problemas. De esto tenemos la singularidad de una alta incidencia de neurosis en las familias de los ricos. Estas personas tienen muy poco que hacer y muy pocos problemas. Ya tienen resueltos los problemas básicos de alimento, ropa y vivienda. Si fuera cierto que la felicidad de un individuo solo dependiera de su libertad, supondríamos entonces que estas personas serían felices. Sin embargo, no lo son. ¿Cuál es el origen de su infelicidad? Es la falta de problemas. El hombre desdichado es el que piensa continuamente en cómo llegar a ser libre. Esto se observa en el empleado que intenta continuamente eludir el trabajo. Aunque tiene mucho tiempo libre, no disfruta ni un momento de este. Está intentando evitar el contacto con la gente, los objetos, las energías y los espacios. Al final queda atrapado en una especie de letargo. Si este hombre tan solo pudiera cambiar de opinión y empezar a preocuparse de cómo podría conseguir más trabajo que hacer, su nivel de felicidad aumentaría de forma notable. Alguien que esté tramando continuamente cómo escaparse de las cosas será desdichado. Alguien que esté tramando cómo involucrarse en las cosas tiene muchas más oportunidades de llegar a ser feliz. Por supuesto, existe la cuestión de verse obligado a jugar juegos en los que no se está interesado. Un excelente ejemplo de esto es una guerra para la cual se recluta a alguien a la fuerza. Uno no está interesado en los propósitos de la guerra y, sin embargo, se encuentra combatiendo en ella. Por consiguiente, debe de haber un elemento adicional. Y este elemento es el poder de elección. Podría decirse entonces que la vida es un juego. Y que la capacidad de jugar un juego consiste en tolerar la libertad y las barreras, y en una profunda comprensión de los propósitos, con poder de elección sobre la participación. Estos cuatro elementos, libertad, barreras, propósitos y poder de elección, son los elementos que guían la vida. Solo existen dos factores por encima de estos, y ambos están relacionados con ellos. El primero es la capacidad de crear, junto con, naturalmente, su opuesto, la capacidad de descrear. Y el segundo es la capacidad de hacer un postulado. Considerar, decir una cosa y hacer que sea cierta.
Este es, entonces, el panorama general de la vida. Y al centrar la atención en la vida y hacerla menos confusa, se utilizan estos elementos para comprenderla. El hombre como individuo es divisible en tres partes. La primera de ellas es el espíritu, llamado en Scientology el Tetán. La segunda de estas partes es la mente. La tercera de estas partes es el cuerpo. Probablemente el mayor descubrimiento de Scientology y su contribución más poderosa al conocimiento de la humanidad ha sido la identificación, descripción y manejo del espíritu humano. En Scientology se ha establecido que lo que la persona es, la personalidad, se puede separar del cuerpo y de la mente a voluntad y sin causar la muerte del cuerpo ni trastorno mental. El Tetán, espíritu, se describe en Scientology como carente de masa, longitud de onda, energía y tiempo, o ubicación en el espacio, excepto por consideración o postulado. El espíritu, por tanto, no es una cosa, es el creador de cosas. El lugar habitual en el que reside el Tetán es el cráneo o cerca del cuerpo. Un Tetán puede estar en una de 4 condiciones. La primera sería completamente separado de un cuerpo o cuerpos o incluso de este universo. La segunda sería cerca de un cuerpo y controlando el cuerpo a sabiendas. La tercera sería en el cuerpo, el cráneo. Y la cuarta sería una condición invertida en la que está alejado del cuerpo compulsivamente y no puede acercarse a él. Existen grados de cada uno de esos 4 estados. La condición más deseable de estas, desde el punto de vista del hombre, es la segunda. El Tetán está sujeto a deterioro. En un principio esto es difícil de comprender, ya que la totalidad de su actividad consiste en considerar o postular. Mediante sus postulados, usa diversos métodos para controlar un cuerpo. Que se deteriora es algo patente, pero también es un hecho que en cualquier momento puede recuperar la totalidad de su capacidad. Debido a que asocia el bigness con la masa y la acción, no considera que él tenga una identidad individual ni un nombre, a menos que esté relacionado con uno o más de los juegos de la vida. Los procesos de Scientology pueden demostrar esto en el individuo con mayor o menor rapidez. Y una de las muchas metas del procesamiento en Scientology es exteriorizar al individuo y ponerlo en la segunda condición, cerca de un cuerpo y controlando el cuerpo a sabiendas, ya que se ha descubierto que es más feliz y más capaz cuando se encuentra situado de esta forma. La mente es un sistema de comunicación y control entre el Tetán y su entorno. Un Tetán establece diversos sistemas de control para poder seguir haciendo funcionar un cuerpo y mediante el cuerpo manejar cosas del universo físico además de otros cuerpos. Cualquiera que no se encuentre en muy mal estado puede reconocer la parte más obvia de la mente. Esta es el cuadro de imagen mental. En Scientology, a este cuadro de imagen mental lo llamamos facsímil cuando es una fotografía del universo físico en algún momento del pasado. A este cuadro de imagen mental lo llamamos mock-up, cuando lo crea el Tetán, o se crea para el Tetán, y no consiste en una fotografía del universo físico.
A un cuadro de imagen mental lo llamamos alucinación o, más apropiadamente, automatismo, algo no controlado, cuando otro lo crea y uno lo ve. Existen diversos fenómenos que se relacionan con esta entidad llamada mente. Algunas personas al cerrar los ojos solo ven negrura. Algunas personas ven cuadros. Algunas personas ven cuadros producidos por reacciones corporales. Algunas personas solo ven pantallas negras. Otras ven líneas doradas. Otras ven espacios. Pero la idea fundamental de todo el sistema llamado mente es el postulado y la percepción. La mente tiene 3 divisiones principales. La primera de estas podría llamarse la mente analítica. La segunda, la mente reactiva. Y la tercera, la mente somática. La mente analítica combina las percepciones del entorno inmediato, del pasado por medio de cuadros, y las estimaciones del futuro para llegar a conclusiones que están basadas en aspectos reales de las situaciones. La mente analítica combina el knowingness potencial del tetán con las condiciones de sus alrededores y lo lleva a conclusiones independientes. ¡Póntelo rápido! ¡Eso es! ¡A jugar! Podría decirse que esta mente consta de cuadros visuales, ya sean del pasado o del universo físico, controlados y precedidos por el knowingness del tetán. La característica fundamental de la mente analítica es la conciencia. Uno sabe a qué conclusiones está llegando y sabe lo que está haciendo. La mente reactiva es un mecanismo de estímulo-respuesta. La mente reactiva, construida toscamente y capaz de funcionar en circunstancias arduas, nunca deja de funcionar. Esta mente hace cuadros muy toscos del entorno, incluso en algunos estados de inconsciencia. La mente reactiva actúa por debajo del nivel de conciencia. ¿Está respirando al menos? Es la mente literal de estímulo-respuesta. Háganse a un lado, no puedo respirar. Cuando recibe un cierto estímulo, da cierta respuesta. Háganse a un lado, no puedo respirar. ¿Está dormido? ¿Está bien? Todo el tema de Dianética se ocupa principalmente de esta mente en particular. Aunque es una clase de thinkingness, la capacidad de la mente reactiva para llegar a conclusiones de manera racional es tan deficiente que encontramos en la mente reactiva esos diferentes impulsos aberrados que se consideran como rarezas de la personalidad, excentricidades, neurosis y psicosis. Ya me cansé. ¿A ti qué te pasa? Ya estoy cansado de tus payasadas. ¿Oíste, bozo? Sí, vamos, vamos. Me tienes miedo, no te atreves. Y tú me estás empujando a mí. ¿Qué me pasa a ti? ¿Qué te pasa? Esta es la mente que almacena todas las cosas malas que le han pasado a uno. Y se las vuelve a arrojar encima otra vez, en momentos de emergencia o peligro.
para determinar sus acciones siguiendo pautas que antes se han considerado seguras. No te va a pasar nada. Oye. ¡Salta, vamos! Como hay poco thinking implicado en esto, a menudo los cursos de acción que determina la mente reactiva no son seguros, sino sumamente peligrosos. Bien. Inclínese, por favor. La mente reactiva interpreta las palabras y las acciones de un modo totalmente literal. Los pulmones están limpios. No hay infiltraciones. Al registrar imágenes y recibir impresiones durante momentos de inconsciencia, es probable que la mente reactiva interprete literalmente una frase pronunciada cuando se recibe un golpe y que la frase posteriormente se vuelva activa influyendo sobre el cuerpo y la mente analítica. El nivel más leve de esto sería un entrenamiento riguroso en el que se introduce una pauta en la mente para que se use más tarde bajo ciertos estímulos determinados. Un nivel más duro y menos práctico es el estado de trance hipnótico en el que la mente es susceptible de caer. Habiéndola vuelto impresionable por medio de la atención fija, de inmediato se pueden implantar en la mente reactiva palabras que posteriormente se pueden activar bajo reestimulación. Un nivel aún más bajo en la mente reactiva es el que se asocia con golpes, drogas, enfermedades, dolor y otras condiciones de inconsciencia. Las frases que se dicen en presencia de una persona anestesiada pueden tener un efecto posterior en esa persona. Ay, me duelen las piernas. No es forzosamente cierto que la mente reactiva del paciente inconsciente fotografíe meticulosamente todas y cada una de las fases de una operación. Bien. Sí, me parece que sí. Pero es cierto que se graban muchísimos de estos estímulos. Sí, me parece que sí. Necesito una mayor exposición. Cerca de una persona anestesiada, inconsciente o que sufre un gran dolor es obligatorio guardar silencio absoluto si se desea conservar posteriormente la salud mental de esa persona o paciente. Probablemente la acción más terapéutica que a un individuo pudiera sucederle sería, en el procesamiento de Scientology, la separación del tetán de la mente, de manera que el tetán sin coacción y con total knowiness pudiera contemplarse a sí mismo y a su mente, y actuar en consecuencia. Sin embargo, existe un tipo de exteriorización que es la más aberrativa de todas las acciones traumáticas. Se trata de la condición en la que el individuo, mediante lesión, operación o choque, se le lleva muy cerca de la muerte, de tal modo que se exterioriza del cuerpo y de la mente. Esta exteriorización bajo coacción es súbita y para el paciente inexplicable y es en sí muy impactante. Cuando a un individuo le ha sucedido esto, seguro que sufrirá mentalmente después debido a esta experiencia. El fenómeno de la exteriorización bajo coacción va acompañado, a veces, de explosiones de energía en los diversos facsímiles de la mente, y estos se asocian de forma cruzada en la mente reactiva. Por lo tanto, la gente llega a tener miedo de la exteriorización y en ocasiones se les pone enfermos con solo hablar del fenómeno, debido al hecho de haberse exteriorizado bajo coacción durante alguna operación o accidente. La exteriorización bajo coacción es la característica de la muerte en sí. En consecuencia, la exteriorización o la partida del alma está por lo general asociada a la muerte en la mente de la mayoría de las personas.
No es necesariamente cierto que uno esté muerto por el hecho de exteriorizarse. Y de ninguna manera es cierto que la exteriorización, que no vaya acompañada de choque, dolor ni coacción, sea dolorosa en grado alguno. De hecho, es bastante terapéutica. La tercera porción de la mente es la mente somática. Esta es un tipo de mente más pesada aún que la mente reactiva, pues no contiene thinkingness y solo contiene actingness, estado o condición de actuar. Los impulsos aplicados contra el cuerpo por el tetán mediante diversas maquinarias mentales llegan a los niveles voluntario, involuntario y glandular. Estos tienen métodos fijos de análisis para cualquier situación dada y así responder directamente a las órdenes que se hayan dado. Por desgracia, la mente somática está sometida a cada una de las mentes que están en un nivel superior a ella y al tetán. En otras palabras, el tetán puede influir independientemente en la mente somática. La mente analítica puede influir en la mente somática. La mente reactiva puede influir en la mente somática. Vemos así que las neuronas, el sistema glandular, los músculos y las masas del cuerpo están sujetos a diversos impulsos, cada uno de los cuales es de una clase inferior al siguiente. Por tanto, no es extraño descubrir lo que llamamos enfermedad psicosomática. Aquí existe una condición en la que el tetán no es consciente de estar sobrecargando a la mente somática con diversas órdenes o perturbaciones. Háganse a un lado, no puedo respirar. Ni tampoco es consciente el tetán de su propia participación en que la mente analítica cause esta acción contra el cuerpo. Como el tetán rara vez es consciente de la mente reactiva, a esta, con su contenido de estímulo-respuesta, le es posible causar entonces un impacto Ay, me duelen las piernas. en las neuronas, los músculos y el sistema glandular del cuerpo de forma directa, sin recurso e inapelablemente. Como la mente reactiva puede mantener en su sitio una orden fija, causando un trastorno en la mente somática, es posible, por tanto, que existan enfermedades, que se sientan dolores extraños, que ocurran verdaderas deformaciones y aberraciones físicas sin conocimiento consciente del tetán. A esto lo llamamos enfermedad física causada por la mente. En resumen, la causa de tal enfermedad son las percepciones recibidas en la mente reactiva durante momentos de dolor e inconsciencia. Ay, me duelen las piernas. Háganse a un lado, no puedo respirar. Ya sea que el tetán esté alerta o inconsciente cuando la mente recibe el facsímil, la masa resultante del cuadro de energía es energía. Igual que la energía que ves en una bombilla eléctrica o en las llamas de un fuego. En un tiempo se consideró que la energía mental era diferente de la energía física. En Scientology se ha descubierto que la energía mental es simplemente una energía física más sutil, de un nivel más elevado. La prueba de esto es concluyente, puesto que el tetán, que está haciendo mock-up de cuadros de imagen mental, creándolos y empujándolos al interior del cuerpo, puede aumentar la masa del cuerpo. Y volviendo a deshacerse de ellos, puede reducir la masa del cuerpo. La energía es energía. Tiene diferentes longitudes de onda y diferentes características. Los cuadros de imagen mental pueden reaccionar influyendo en el entorno físico, y el entorno físico puede reaccionar influyendo en los cuadros de imagen mental. Por lo tanto, la mente consta de hecho de espacios, energías y masas del mismo tipo que el universo físico, si bien más ligeros y de tamaño y longitud de onda diferentes. Para tener una idea mucho más completa de la mente, uno debería leer Dianética, la tesis original,
y Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. Estas obras se escribieron antes de que se hiciera el descubrimiento de los niveles superiores de Bigness y dan una idea muy completa de la mente en sí, su estructura, de lo que se le puede hacer y lo que se puede hacer con ella. La tercera parte del hombre es el cuerpo físico. Este puede estudiarse mejor en libros como Anatomía de Grey y otros textos de anatomía. El cuerpo es un tema de estudio puramente estructural, y las acciones y reacciones entre sus diversas estructuras son complejas y profundamente interesantes. Se descubrió en Scientology que existía un campo eléctrico fijo alrededor del cuerpo, totalmente independiente de la mente humana, pero en la que ésta puede influir. El cuerpo existe en su propio espacio. Ese espacio está creado por puntos de anclaje, puntos que están anclados en un espacio diferente al espacio del universo físico que rodea un cuerpo. La complejidad de estos puntos de anclaje puede causar una serie independiente de flujos electrónicos que pueden ocasionarle muchas molestias al individuo. Se puede cambiar el equilibrio estructural del cuerpo e incluso la acción de sus articulaciones y sus características físicas, cambiando este campo eléctrico que existe a cierta distancia del cuerpo o en su interior. El campo eléctrico es de suma importancia y regula la estructura física en sí del cuerpo. Así, el cuerpo no solo se ve influido por las tres mentes, también se ve influido por su propio campo eléctrico. El uso de electrochoques en un cuerpo, con cualquier fin, es por lo tanto muy peligroso y es algo que los hombres sensatos no toleran. Para tratar al cuerpo haría falta un conocimiento de su estructura mental y física. Y este conocimiento no ha existido antes de Scientology. El médico ha logrado muchos resultados trabajando solo con la estructura y los productos bioquímicos. Y en los campos de la cirugía de urgencia, la obstetricia y la ortopedia es indispensable para la sociedad. Sin embargo, la medicina ni siquiera tuvo una definición para mente, y no es de esperar que invada el terreno que pertenece, propiamente, a Scientology. Estas tres partes del hombre, el tetán, la mente y el cuerpo, son cada una un campo de estudio diferente, pero influyen entre sí de manera notable y continua. De las tres, la entidad superior es el tetán, pues sin el tetán no habría ni mente ni animación en el cuerpo. Mientras que sin un cuerpo o una mente, aún hay animación y vida en el tetán. El tetán es la persona. Tú eres tú en un cuerpo. Scientology se aplica de muchas formas a muchos campos. Un método concreto y especializado de aplicación de Scientology es su uso en individuos y grupos de personas para abordar los síntomas físicos que provienen de factores mentales o espirituales y la mejora de sus capacidades e inteligencia. Con procesamiento se quiere decir la ejercitación de un preclir de manera verbal con procesos exactos de Scientology. Con preclir se quiere decir una persona que está recibiendo procesamiento.
En estos procesos y en su empleo hay una enorme cantidad de terminología y precisión y no pueden combinarse con actividades mentales más antiguas como la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis, el yoga, el masaje, etc. Sin embargo, estos procesos pueden abordar los mismos males de la mente que se esbozaron en metodologías más antiguas, con la adición de que Scientology es única en su capacidad de vencer con éxito los males psicosomáticos a los que se aplica. Es el único estudio conocido que es capaz de producir incrementos notables y significativos en inteligencia y en la capacidad en general. El procesamiento de Scientology, entre otras cosas, puede mejorar el coeficiente de inteligencia de un individuo, su capacidad o deseo de comunicarse, sus actitudes sociales, su aptitud y armonía en el hogar, su creatividad artística, su tiempo de reacción y su bienestar. A un profesional de Scientology se le llama auditor, alguien que escucha, un oyente. Al procesamiento de Scientology también se le llama auditación, por medio de la cual el auditor escucha, computa y dirige. El auditor y el preclear están juntos al aire libre o en un lugar tranquilo donde no se les moleste, o donde no estén expuestos a influencias que los interrumpan. El papel del auditor es darle al preclear órdenes determinadas y exactas que el preclear pueda seguir y ejecutar. El propósito del auditor es aumentar la capacidad del preclear. La meta de Scientology es hacer que el individuo sea capaz de vivir una vida mejor según su propia valoración y con sus semejantes y jugar un juego mejor.